De nuevo nos encontramos en esta ronda de conversatorios que desde Pastoral Social estamos desarrollando. Este es el 7º conversatorio de un ejercicio muy interesante que comenzó en unas situaciones complejas, en medio de realidades sociales muy difíciles, y empezamos a hacerlo con una sola intención: generar reflexión, pensamiento, hacer análisis de las realidades sociales, eclesiales, humanas de nuestro país, para que en clave de perspectiva y de tomar decisiones pastorales, que son las más importantes para nosotros como iglesia, poder ofrecer elementos e insumos. Por eso hemos procurado de la Pastoral Social tener este servicio que no solamente es para nosotros en la arquidiócesis, sino también para la iglesia dentro de nuestro país y más allá de estas fronteras. Así que bienvenidos a este 7º conversatorio de Pastoral Social. El tema de hoy es un tema muy importante y lo hemos considerado así: la justicia en Colombia, realidades y perspectivas. ¿Cuál es el tema de la justicia? Se habla mucho, se lee demasiado sobre el tema. Hay muchas situaciones, tendencias y posiciones dentro de los que trabajan en la justicia, pero también de los que estamos afuera. La vivimos y la padecemos en muchas de sus situaciones actuales. Pero qué mejor que contar en este conversatorio con dos grandes expertos, dos personas que han dedicado su vida justamente al servicio de la justicia en distintos puestos, en distintos cargos que hoy les han dado el bagaje, el conocimiento, la formación intelectual, pero más allá, la formación humana, ética y cristiana. Por eso hoy nos acompaña en la apertura de este 7º conversatorio la doctora Elda Patricia Correa Garcés. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, padre Jaime Humberto, ¿cómo está? Muy bien, doctora. Y también nos va a acompañar, luego de la presentación de la doctora, el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Primero voy a presentar a la doctora. Saludo al doctor que ya está conectado con nosotros. Voy a hacerle la presentación a la doctora, a las damas en primer lugar, sin duda que sí. Abogada con más de 30 años de experiencia profesional, con fortaleza en el ejercicio judicial como juez de la República, magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. Experiencias estas que han permitido el conocimiento y manejo de las decisiones al interior de los órganos colegiados con las dinámicas que le son propias. 10 años de ejercicio como fiscal aportan en ella el conocimiento sobre la técnica investigativa y el amplio manejo de los sistemas penales internos, sistema con tendencia inquisitiva y sistema mixto con tendencia acusatoria. En la búsqueda de la permanente creación e intercambio de saberes, la doctora Elda ha desempeñado la docencia universitaria tanto en pregrado como en posgrado y en programas de derecho, especialmente en el derecho penal. Conferencista y ponente nacional e internacional con temas como derechos humanos, violencia contra la mujer, crímenes de guerra y otros. Ha desempeñado los cargos de procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia para la casación penal, conceptos con especial énfasis en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de toda forma de violencia, y fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, magistrada presidente de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, con formación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Bueno, con esta vasta hoja de vida, pues le damos el saludo muy especial a la doctora Elda Patricia. Está desde Bogotá, conectado con nosotros, vía virtual, el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Lo voy a presentar ya para que, terminada la doctora, entre el doctor José Gregorio con su presentación. La dinámica es muy simple. La presentación de la doctora, sus temas propios sobre el tema general que nos compete, y luego estará el doctor José Gregorio también con su perspectiva y sus enfoques. Luego de la presentación de nuestros dos magníficos invitados, tenemos el conversatorio, que es allanar preguntas
escuchar preguntas, comentarios y temas que afines a la presentación u otros, pero pertinentes al tema, puedan suscitarse. Tenemos 2 horas en este conversatorio y los vamos a aprovechar al máximo. El doctor José Gregorio es un jurista colombiano, es magistrado catedrático universitario y autor de numerosos libros de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Derechos Humanos. El doctor José Gregorio se graduó como abogado en la Pontificia Universidad Javeriana bajo la decanatura del sacerdote Gabriel Giraldo Zuluaga, que sé que marcó mucho su vida como hombre del derecho y la jurisprudencia. Su tesis de grado se titula El presidente y la ley en la Constitución en Colombia. Durante el paso de Gabriel Melo Guevara por la gobernación de Cundinamarca, fue asesor jurídico, ha sido secretario general durante su ejercicio como ministro de Comunicaciones en el 81 y de Desarrollo Económico. El doctor tiene una larga trayectoria como docente en Derecho Constitucional, ha sido presidente de la Corte, ha dado derecho en distintas universidades del país, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia entre los años 1991 y 2001, siendo también presidente de ese órgano en el año 1995 y convirtiéndose en uno de los juristas más conocidos, respetados e influyentes de nuestro país. Entonces, doctor, desde esta querida ciudad le damos nuestra bienvenida a este conversatorio, sin duda agradeciéndole mucho. Vamos a escuchar entonces a la doctora. Estemos muy pendientes de esta presentación y de su exposición. Adelante, doctora. Buenos días y muy agradecido. De nuevo, buenos días, padre Jaime Humberto. Saludo también especialmente al doctor José Gregorio Hernández. Para mí es un honor compartir con él esta mesa de panel, así sea desde la virtualidad. Y saludo también especialmente a todas las personas que nos acompañan desde la transmisión de este programa. El tema que se ha planteado hoy es que hablemos de la justicia, de sus realidades y de su visión de futuro, de su perspectiva. Pero para ello lo primero que tenemos que empezar es a plantear que la administración de justicia es un elemento esencial, un servicio público esencial para la vida de un Estado de Derecho y fundamentalmente para la vida de una democracia. Como quiera que la administración de justicia es la encargada de hacer efectivos los derechos, las obligaciones, las garantías y las libertades de todos los ciudadanos y de propiciar un espacio para la solución pacífica de las diferencias entre todas las personas. Así que es fundamental para la vida sana de cualquier Estado la función eficaz, pronta, gratuita, imparcial y prístina de la justicia en el país. Por ello, entonces, es necesario que analicemos un poco cuáles son las situaciones que hoy por hoy enfrenta nuestro aparato judicial y la administración de justicia toda. En esa realidad, una primera visión es la de evidenciar que el sistema de justicia en el país está congestionado. Y tengo que reconocer que esto no es un problema de hoy, esto es un problema de vieja data. En el discurso de instalación del Congreso de Angostura, ya el libertador Simón Bolívar planteaba como uno de los grandes problemas de la administración de justicia desde ese momento la congestión, porque es un problema que hemos heredado desde la colonia por la forma de administrar justicia con las leyes de Indias y con la tradición española. Así que, ¿por qué hay congestión en nuestro sistema judicial?
No solo por la congestión heredada desde la colonia, que nunca hemos solucionado, sino porque a partir de la Constitución del 91 hay un incremento grande de acciones que le permiten al ciudadano recurrir ante los jueces. La tutela, las acciones populares, que son muchas de ellas motivadas por las fallas estructurales de otros subsistemas del país. Por ejemplo, las fallas estructurales en salud hacen que la carga de tutelas para garantizar el derecho a la salud que tienen que soportar los jueces sea muy alta. Eso contribuye con la congestión ya ancestral en el sistema. Pero también contribuye con la congestión la falta de despachos judiciales con una competencia suficiente para darle solución a los problemas de la ciudadanía. Me explico. Si bien desde el 2013 todos los municipios del país cuentan al menos con un juez promiscuo municipal, las reglas de competencia y las reglas de reparto hacen que la mayoría de los conflictos que tiene la ciudadanía no sean competencia de un juez de circuito, de un juez promiscuo municipal, sino que sean competencia de jueces de circuito o de tribunales. Y entonces eso le dificulta el acceso al ciudadano porque tiene que ir a un municipio lejano de aquel donde reside, donde solo cuenta con un juez municipal para acceder, pero también congestiona a ese juez de circuito y a esas salas de los tribunales con situaciones que, si tuviésemos unas reglas de competencia diferentes, pudieran haber sido asumidas en primera instancia cerca al ciudadano, allí, ante el juez municipal. Otro de los problemas de la congestión es que no hay en el país un aumento del número de jueces de despachos judiciales acorde con el crecimiento de la población y acorde con la demanda de justicia, como quiera que, como veíamos, han incrementado las acciones, pero también han incrementado la población. Y el número de despachos no se ha incrementado en la misma proporción que esta demanda necesita. Es decir, tenemos más demanda de justicia que la posibilidad o que la capacidad instalada de administración de justicia. Otro de los problemas de la realidad de la justicia es la morosidad, es decir, se tardan en salir los fallos. ¿Producto de qué? En parte de esa gran congestión que veíamos, que no le permite a los jueces y a los magistrados tramitar eficientemente y oportunamente los procesos. Pero también a la existencia de procedimientos complejos con exceso de ritualidades y de requisitos que, lógico, demoran el trámite de los procesos. Otro de los problemas que afronta la Administración de Justicia colombiana hoy es el desprestigio. Es decir, la Administración de Justicia es hoy por hoy un poder del Estado que no se ve por el ciudadano del común con la confianza que pudiera haber tenido antes. Es fruto de la congestión y la morosidad que veíamos antes, pero también es fruto de situaciones dolorosas, como los comportamientos cuestionables e incluso delictuales de algunos exmagistrados y magistrados en funciones de las altas cortes, algunos de ellos ya juzgados y condenados. Pero también es fruto de fallos que se perciben por amplios sectores sociales como fallos poco justos, como frutos de posturas políticas. En esto, los medios de comunicación tienen una gran incidencia, en la medida en que los estándares probatorios que tiene un juez para poder dictar una sentencia no son las mismas exigencias que tiene un comunicador, que tiene un periodista para hacer una investigación y llegar a una conclusión. Los estándares del periodista no son los mismos que los del juez,
y por eso las conclusiones a las que se llegan pueden ser diferentes. Y cuando el juez concluye de manera diferente a lo que concluye el comunicador, se presenta muchas veces a la opinión pública como un fallo amañado o como un fallo politizado. Un ejemplo claro es el caso que todos conocimos del homicidio del joven Colmenares, en donde pues el manoseo de la prueba generó decisiones contradictorias y contrarias a las conclusiones a las que había llegado los medios de comunicación. Otro factor que ha influido en el desprestigio de la administración de justicia son algunos fallos de la Corte Constitucional que en la vía de proteger derechos de las minorías, pero en la práctica produciendo efectos jurídicos que contradicen los principios de sectores mayoritarios de la sociedad, se ven como fallos inconvenientes. Me refiero, por ejemplo, a la despenalización del aborto en las 3 excepciones consagradas por la Corte, en los fallos que han autorizado la suspensión prematura de la vida de enfermos terminales o eutanasia, las que han permitido las uniones maritales de personas del mismo sexo o la adopción de niños por parejas de un mismo sexo, o fallos de las salas ordinarias, la civil o la laboral o la penal de la Corte Suprema de Justicia, tales por ejemplo como la pensión de sobrevivencia compartida entre la concubina y la esposa, o una que ha sonado mucho en estos días, que es la de darle validez a las uniones maritales de hecho de los jóvenes, mejor los adolescentes entre 14 y 18 años, sin que cuenten con la autorización para ello de sus padres. Este tipo de fallos, que van en contravía de los principios de una gran mayoría de la población colombiana, pero que protegen derechos de esas minorías, se evidencian como una politización de la administración de justicia, una ideologización de la administración de justicia, y debieran ser preferentemente materia de decisión del Congreso en un debate popular amplio, que llene esos vacíos legislativos para que la Corte no tenga que verse enfrentada a llenar esos vacíos vía jurisprudencial, porque esto genera debates y desgaste innecesario de la solidez con la que tiene que contar la administración de justicia en el imaginario colectivo. Se percibe también la administración de justicia por amplios sectores de la sociedad como politizada, fundamentalmente en las altas cortes, ello como consecuencia de la participación que tienen estas cortes en la elección de altos funcionarios del Estado, como el Procurador General de la Nación, el Contralor, los mismos magistrados de la Corte Constitucional, y también contribuye a esa imagen de politización el origen político que por su designación en el Congreso tienen la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa. Debemos reconocer, eso sí, en la realidad de la administración de justicia, que en las bases de esa administración de justicia, que en el juez y el fiscal de a pie, municipal, de circuito, hay funcionarios, hay jueces, hay fiscales, hay magistrados de circuito y también, por qué no decirlo, los magistrados de las altas cortes, con mucha presión por esa congestión, por la cantidad de audiencias diarias que tienen que afrontar, por la cantidad de fallos que tienen que proferir para tratar de ponerse al día con esa congestión. Hay un gran compromiso
de los funcionarios de la Administración de Justicia en tratar de dar la respuesta que la ciudadanía pide, pero no alcanzan. Y uno de los grandes problemas que tenían los jueces de circuito, municipales, todos los jueces, es que a veces contaban con funcionarios que eran de carrera, a los que no podían sacar sin un proceso disciplinario previo, porque tenían problemas de alcohol, problemas de drogadicción o problemas de eficiencia. Pero cuando el disciplinario lo tenía que hacer el mismo juez, pues se complica demasiado el ambiente de trabajo, la eficacia del mismo despacho si él está disciplinando a sus funcionarios, a sus empleados. Hoy por hoy, la reforma que trasladó esos disciplinarios a la Comisión de Disciplina, pues va a facilitar que esto pueda hacerse con menos complejidades. Y eso nos lleva un poquito a hablar de qué esperamos o cuál es el futuro de la Administración de Justicia. Lo cierto es que tratando de solucionar todos estos problemas de fondo, el país en los últimos 12 años, por no decir antes, ha enfrentado un sinnúmero de intentos de reforma que no han fructificado. La última fue aprobada el 15 de junio del 2021 con 68 votos a favor en el Congreso, pero al parecer esa reforma tampoco va a solucionar los problemas de fondo de la administración. Se destaca así en ella la importancia de la digitalización de la Administración de Justicia y las posibilidades de los medios técnicos, una cosa que se volvió realidad antes de que la norma lo considerara porque ya la pandemia nos llevó a ello. También hay que celebrar el incremento en los requisitos para ser juez y magistrado y asimismo el incremento en los presupuestos, en la participación de la Administración de Justicia en el presupuesto nacional, que va a permitir contar con mayores recursos. De otro punto, también el que la Comisión Nacional de Disciplina asuma los disciplinarios de los empleados le va a facilitar al juez poder remover empleados problema. Pero necesitamos una mayor eficacia en el Congreso de la República en legislar sobre los temas problemáticos que ha tenido que enfrentar la Corte Constitucional para que estos temas problemáticos sean objeto de una ley de la República con el debate popular de quiénes son los representantes de los ciudadanos y no generen tanto desgaste innecesario en la Corte Constitucional. Se requieren cambios en las reglas de competencia, sobre todo en los puntos de las cuantías, para poder acercar la Administración de Justicia al ciudadano. Es decir, hay que hacer una reforma de competencias mirando a los municipios, mirando al acercar esa justicia al que verdaderamente lo necesita. Implicaría entonces la creación de jueces municipales de plena competencia y necesitamos también mirar detenidamente cómo se va a seguir comportando la justicia del posconflicto para la acreditación en el imaginario colectivo de la Administración de Justicia. Es muy importante que las decisiones de la Justicia Especial de Paz, es decir, de la JEP, sean probas claras, contundentes, en establecer la responsabilidad por los hechos más significativos dentro del conflicto armado vivido en el país con un sector importante de las FARC, como quiera que ese fue el que firmó el acuerdo. La mesura, la ponderación, el acierto de estas decisiones de la JEP podrán acreditar la Administración de Justicia o, por el contrario, podrán contribuir a un mayor desprestigio de ella dentro del conglomerado social. Así que hay futuro, aunque no se vea muy claro. Hasta allí, pienso yo, es una intervención que provoca las preguntas del público y que deja abiertos muchos temas para la discusión, padre Jaime Humberto.
Doctora, nos colocó usted en este conversatorio, en esta primera parte, ya para darle la bienvenida oficial al doctor José Gregorio, y dos miradas, dos enfoques. El enfoque justamente desde la dinámica de la justicia, su operatividad y la estructura, como se ve hoy, esa estructura de la justicia y todo su aparato. Encontramos entonces bondades o fortalezas dentro de la dinámica, aún y a pesar de todo, pero también encontramos muchas debilidades y grandes flaquezas que creo que nuestros televidentes, nuestro público debe estar hoy pensando y las debe estar escribiendo. Pero también encontramos dentro de la estructura las mismas dos realidades, las fortalezas y las debilidades. Pero a veces nosotros vemos más las debilidades que las fortalezas. La óptica con la que se ve la justicia y con también los medios nos la están presentando. Será tema sin duda esto, más la puntica que nos dejó de la JEP y todo lo que significa ese aparato como tal en esta nueva dinámica de la paz va a ser muy interesante en el conversatorio. Doctor José Gregorio, no lo hacemos esperar más. Nuestra bienvenida, un muy especial saludo desde acá, desde la Arquidiócesis de Medellín, desde esta ciudad y de esta iglesia que lo recuerda y lo quiere mucho. Bienvenido y muy buenos días, doctor. Muy buenos días, padre Jaime Humberto. Ante todo, le quiero agradecer lo mismo que a la Arquidiócesis de Medellín por la gentilísima invitación formulada. Este es uno de los temas de mayor importancia en la agenda nacional. Quiero agradecer a la doctora Elda Patricia y felicitarla por su brillante exposición. No voy a referirme a los temas que ella ha tocado, salvo muy tangencialmente, si necesito hacerlo, pero no hay necesidad, porque además les quiero manifestar que coincido enteramente con las apreciaciones que muy claramente ha expuesto la doctora Elda Patricia. Es decir, allí no tenemos discrepancias. Ella ha tocado temas de la mayor trascendencia, esto de la congestión, las dificultades de las reglas de competencia, el escaso número de jueces, la morosidad, la politización, en fin, son temas de la mayor trascendencia y creo que ella, con su conocimiento y experiencia, los ha tratado esos temas muy bien. Hay que prestar mucha atención a lo que ella ha dicho y a veces uno encuentra que a nivel de los medios de comunicación y también del Ejecutivo y del Legislativo, como que pasan esos temas inadvertidos. Y entonces las reformas que se introducen a la Administración de Justicia tratan algunos puntos y los tratan bien, como en el caso de la digitalización, pero hay otros temas que pasan como desapercibidos. Yo desde muy pequeño recuerdo el tema de la congestión, el tema de la morosidad. Eso no se ha podido solucionar a lo largo de los años. Y en cuanto a reformas de la Administración de Justicia, se han intentado muchas. Recuerden ustedes que allá en el año 76, el doctor Alfonso López Miquelsen propuso una reforma por la vía de una pequeña constituyente que fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia, que entonces ejercía el control de constitucionalidad. Y recientemente, o bueno, no tan reciente, hace 9 años, en el año 2011, el gobierno del presidente Santos tramita una reforma a la Administración de Justicia, la impulsa, le da una cantidad de elementos al Congreso, el Congreso los acoge, se aprueban los 8 debates del acto legislativo y finalmente, ¿qué ocurre? Que el presidente de la República objeta, habiendo sido el gobierno el que presenta el proyecto de reforma constitucional. Es el presidente el que objeta cuando ya sabemos, como lo ha dicho la Corte Constitucional,
desde 1997 que no cabe la objeción presidencial respecto de actos reformatorios de la Constitución, pues objetó por razones de inconveniencia. Y muy rápidamente el Congreso se ocupó y en pocas horas hundió una reforma que se había tramitado durante 2 periodos ordinarios legislativos. Y ahora tenemos esta última reforma que junto con la que se introdujo a la Procuraduría y al Ministerio Público para superar unas dificultades que se generaban respecto a las actividades de la Procuraduría y para dar, entre comillas, cumplimiento a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues dijo que que la Procuraduría ejerce funciones judiciales. Bueno, junto con esa reforma, la otra, pues lo digo con todo respeto, es incompleta, no tiene todos los elementos. Pero me voy a referir a lo institucional, a los problemas grandes que tenemos con la Administración de Justicia. Debo comenzar por recordar aquella frase de Ulpiano, según la cual la justicia corresponde a esa constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde. Jurisdictio, decir el derecho, eso es lo que le corresponde a los jueces. La función judicial es, a mi modo de ver, la función más delicada, más importante y de mayor trascendencia en un Estado de derecho. Es más que la ejecutiva, más que la legislativa, más que las funciones de control. La función judicial es muy delicada, de muy difícil ejecución y desarrollo. Los jueces tienen que estar suficientemente preparados. No se debe llegar a los altos cargos en la administración de justicia por recomendación, por apoyo político, por mayor posibilidad de intriga, como lo estamos viendo. Es una cosa que de verdad nos duele mucho a quienes hemos pertenecido a la rama judicial, a quienes hemos administrado justicia en algún momento de nuestra vida. Se ve perfectamente claro que ha venido una politización, como lo mencionaba la doctora Elda Patricia, y que, por ejemplo, para la elaboración de las listas o para la escogencia de los magistrados, tener que hacer ese recorrido que hacen los candidatos ante, bien sea ante los magistrados de otras corporaciones, ante el gobierno o ante la corporación que ha de elegir ese recorrido por pupitres y oficinas rogando el voto. Eso es humillante para la administración de justicia. Eso no debería ocurrir, y lo digo con toda sinceridad. Eso de que alguien, para que lo puedan ternar, en lugar de que estudien su hoja de vida, su trayectoria, sus conocimientos, su experiencia, la limpieza de su hoja de vida, etcétera, antes de eso, y en lugar de eso, tener que estar mendigando el voto en los distintos despachos o en las curules de los miembros del Congreso. Eso no puede continuar. Y hay que hacer allí una labor no solamente legislativa, sino ejecutiva. Y también una labor educativa, creo yo, en el seno de nuestra sociedad. Los jueces no son voceros de ninguna corriente, de ningún interés político, de ningún interés religioso, de ninguna propuesta ajena a la función sagrada que tienen de administrar justicia.
Hace poco escuchaba yo, hay filtraciones de decisiones judiciales y frente a una filtración de una ponencia relacionada con el aborto, escuchaba a un periodista radial diciendo, no, ya a esta hora el doctor César Gaviria debe estar llamando a sus magistrados allá en la corte para que voten de acuerdo con una conciencia liberal sobre el tema del aborto. Y el otro dirigente debe estar llamando a otro de los magistrados para que se conceda o se reconozca con mayor énfasis el derecho al aborto, que lo llaman derecho, que no es derecho, el derecho al aborto. Entonces, ese periodista ignoraba o ignora que eso no se puede tramitar de esa manera. Los jueces no pueden estar consultando a los jefes políticos para tomar sus decisiones. Los magistrados son independientes, autónomos, y los jueces de la República, precisamente el respeto que inspiran, lo inspiran por su independencia, por su autonomía, por sus convicciones de orden jurídico, que son las que tienen que incidir en los fallos. Nada más. Bueno, ¿qué ocurre? Hoy por hoy tenemos, fuera de los problemas que la doctora ha denunciado, tenemos algo muy preocupante. Demasiados sistemas de administración de justicia dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Nos hemos ido llenando de sistemas distintos. Tenemos que unos procesos se siguen sometiendo al sistema inquisitivo antes de que entrara a regir en 2005 el sistema acusatorio. Y entonces vienen las reglas del sistema acusatorio. Tenemos unos procesos que se rigen por la ley de justicia y paz, que fue básicamente concebida para los paramilitares. Tenemos un sistema de justicia que fue creado en virtud del acuerdo final de paz celebrado con las FARC y que es a través de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Y tenemos el sistema ordinario de administración de justicia. Demasiados sistemas. Unamos esa existencia de demasiados sistemas, esto en la parte penal, porque no me estoy refiriendo aquí a las otras ramas del derecho, valdría la pena examinar algunos puntos en cuanto a ellas, pero unamos a eso la existencia de un complicadísimo sistema de fueros. El fuero se concibe como una forma de administración de justicia en que se tiene en cuenta el nivel de la función que se está desempeñando, igualmente el tipo de actividad que se desarrolla, pero más que todo la jerarquía de quien ha de fallar. Entonces el fuero es un beneficio. Pero un beneficio que no se otorga en razón de la persona, no es un premio, no es nada por el estilo, sino que precisamente se concede el fuero, y eso es lo que se entiende de nuestro sistema jurídico, se reconoce el fuero en razón de la función que se está cumpliendo. Es un asunto más de interés colectivo, de interés general y de vigencia de una administración de justicia respetable, porque la que falla es la más alta corporación dentro de la justicia ordinaria, más que por la persona en sí misma. Pero todo eso unido a los demasiados sistemas nos ha llevado a un esquema en el cual si a alguien no le gusta a su juez, pues entonces renuncia al cargo que viene desempeñando y entonces se sale del fuero, y a pesar de que se hayan adelantado numerosos trámites, de que se hayan acopiado
numerosas pruebas, a pesar del transcurso de los años, y que se tenga ya el concepto básico sobre lo que tiene que ocurrir en ese caso, entonces abruptamente, no, yo renuncio, en el caso de los congresistas. Entonces los congresistas tienen un fuero en cuya virtud le corresponde resolver en el aspecto penal sobre sus procesos, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, a ella. Y esto debería obedecer como ha obedecido en casos anteriores. Recuerdo decisiones de la Corte Constitucional y recuerdo también decisiones que se han dado en tribunales de otros países, la denominada perpetuatio jurisdicciones, se perpetúa la jurisdicción, ya cuando el juez ha asumido conocimiento debería llegar hasta el final, porque esto de un trámite probatorio y procesal que se pierde sencillamente porque el sindicado decidió salirse. Entonces yo me salgo, cambio mi juez. No, eso no puede seguir ocurriendo. Hay que verificar qué es lo que está pasando con todos esos sistemas. Aquí tenemos fuero militar, fuero de los congresistas, fuero del presidente de la República, los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, del Consejo de la Judicatura, hoy de la Comisión de Disciplina Judicial, del Fiscal General de la Nación, fuero para el vicepresidente de la República, para los ministros, para los embajadores, para los comandantes de la fuerza pública, en fin, muchos fueros. Y entonces al final de todo eso, lo que estamos encontrando infortunadamente es la impunidad. Se pasa primero, por ejemplo, por un trámite político en el Congreso de la República, comisión de acusaciones para ciertos funcionarios, presidente, magistrados de las altas cortes y fiscal. Primero se pasa por ese tamiz político, comisión de acusaciones, Cámara de Representantes, la Cámara puede acusar o no acusar ante el Senado, y si hay lugar a seguimiento de causa según el Senado, entonces va para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué es lo que ocurre o lo que ha venido ocurriendo a lo largo de muchos años? Y en estos días lo hemos vuelto a ver. Se archiva, sencillamente se archiva el expediente, aunque sean gravísimos los cargos. Se archiva ya si hay una mayoría política favorable al sindicado. Entonces no hay justicia, sencillamente en esos casos no hay justicia. Porque precisamente hay ese primer elemento que es el político. El asunto debería llegar primero a la Corte Suprema de Justicia, no tener que pasar por el fuero político, porque lo que se juzga políticamente es lo referente a la responsabilidad política, que tampoco la hay aquí entre nosotros, como vemos que no prospera absolutamente ningún trámite de voto de censura. Una institución que nos trajeron del sistema parlamentario en el año 91, pero que no encaja dentro de nuestro sistema presidencial, menos aún cuando el Congreso en Colombia depende del gobierno. Es una especie de oficina adicional un poco más grande, pero que depende del gobierno. Y entonces el gobierno la maneja por medio de la denominada mermelada. ¿Qué moción de censura va a pasar ahí? Pero ese es control político. Pero para el control jurídico y para la administración de justicia no debería haber primero un paso por lo político. Debería irse directamente a los jueces para que se resuelva en lo referente a lo político y concretamente a lo penal.
aparte de lo puramente político, que es lo que le corresponde al Congreso. Esto de que alguien pueda seleccionar a su juez es algo contrario al sentido mismo de la justicia, algo que también desconoce la necesidad que tiene el propio sindicato de que al final se llegue a una definición. Si a mí me inculpan de algo, yo debo levantar la mano, y si yo considero que no puedo ser inculpado de eso porque sencillamente no cometí el delito, pues entonces, en ejercicio del derecho de defensa y dentro del debido proceso, me someto al proceso respectivo, claro, y tengo derecho a que se defina que yo era inocente, que es lo que estoy diciendo, que era inocente. Ah, bueno. Pero si lo que hago es salirme del juez para que el juez nunca pueda resolver, si lo que hago es manifestar que cambio de juez porque ese no me gusta, y después mis abogados se encargan de darle largas al asunto hasta que al final vencen los términos y entonces no hay definitivamente una decisión. ¿Yo quedo bien? Me parece que no. Me parece que no. Quien está sindicado tiene derecho. Si dice que es inocente, tiene derecho a que esa presunción de inocencia se mantenga y que haya una decisión final. Y que en esa decisión final quede clara su conducta. Pero no, aquí se prefiere ir por otro lado. Bueno, entonces, demasiados sistemas. El inquisitivo, el acusatorio, el de justicia y paz, el de las FARC, el ordinario, etc. Los fueros, una dificultad enorme, y algo adicional, una ruptura de la igualdad ante la ley. Hemos visto recientemente casos en los cuales no se respeta esa igualdad ante la ley. Aquí, como dice la gente vulgarmente, parece que la ley fuera para los de Ruana nada más, que nadie más sufra las consecuencias de un proceso y de un fallo en derecho. No. Entonces, una señora que desde luego tenía que ser sancionada porque adelantó unas actividades usando redes sociales para incentivar actos de violencia, pues sí, debería ser sancionada, pero a ella la sancionan con una pena de más de 5 años y una altísima condena económica, pero mientras tanto, otros que han cometido muchísimos delitos, por ejemplo, que estuvieron disparando durante las manifestaciones contra la multitud, siendo civiles usando armas de fuego, después dijeron que eran de juguete, pero armas de fuego, disparando, y entonces a ellos no les pasa nada, pero a la señora sí le pasa. Entonces, pues tenía que ser sancionada, pero se olvida un principio que además del de igualdad ante la ley es muy importante, la proporcionalidad en la decisión, una decisión proporcional a la conducta, proporcional. Lo que falta de proporción, lo que no tiene de proporción un fallo, pues significa que hay cierta injusticia, no le están dando a cada cual lo que le corresponde en ese fallo. Entonces hay fallos poco justos o fallos injustos. Claro, hay procedimientos para revisar esos fallos, hay recursos, pero también hay el transcurso del tiempo. Y existe además, y esto desde el punto de vista penal también, tenemos un sistema carcelario
Yo creo que no se puede examinar el problema de la administración de justicia sin mirar el problema carcelario. Tenemos un sistema carcelario que denunció la Corte Constitucional desde el año 1998 diciendo que, y lo dijo la sala plena de la Corte, que implicaba un estado de cosas inconstitucional, un sistema carcelario en donde las personas están amontonadas, en donde no hay medidas de salubridad. Yo no sé qué habrá pasado porque los medios no nos han contado realmente qué ha pasado en el interior de las cárceles durante el auge de COVID-19, especialmente en los momentos de mayor gravedad de los picos que se han presentado. No sabemos. Al principio dijeron que había problemas en el interior de las cárceles, pero después ya todo el mundo se cayó. Pero la congestión, los problemas de carácter práctico, de orden de salud, etcétera, todo eso. Y entonces hay unas personas que se van allá a esos lugares, que son las cárceles, que, repito, afrentan la dignidad de las personas, mientras que otras personas que son muy importantes, entonces van a los batallones a pagar su pena, mientras en las cárceles están algunos, doctora, que creo que en buen número, que no han sido juzgados porque están privados de la libertad preventivamente, están allá en esas cárceles, mientras que los otros se fueron al batallón y tienen lujos y tienen de todo. ¿Es eso justicia? Yo sí quiero preguntar a quienes nos están escuchando. ¿Es eso justicia? ¿Dar a cada cual lo que le corresponde? Y quienes han pertenecido al Estado en sus más altos niveles de autoridad no tenían una mayor obligación, no tenían una mayor responsabilidad. ¿Por qué esas preferencias y por qué ese trato especial que no se merece? ¿Y qué tal el problema que se presenta también en favor de quienes han incurrido en actos de corrupción y que por una forma errónea de ver las garantías procesales juegan al vencimiento de términos? Los abogados juegan a eso. Los abogados defensores, muchos de los cuales aquí hay defensores, y yo no quiero hacer referencias genéricas sin distinguir, porque hay defensores muy importantes, muy serios, muy conocedores del derecho, como también hay jueces, la mayoría de los jueces excelentes, nuestros jueces de la República, pero hay algunos abogados que no practican propiamente la ética y entonces enredan los procesos a ver cómo es que se logra que no se haga justicia. Y hay algunos jueces también, hay que decirlo, que colaboran en eso. Entonces, allí tenemos unos problemas graves, especialmente por una mala formación, no solo en el campo jurídico, sino en el campo de la ética. Por ahí escuchábamos alguna vez a un abogado diciendo que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Pues sí tiene que ver con el derecho. Y yo entiendo que un abogado o un juez que no cumple con los principios de la ética es un mal abogado o es un mal juez, y que además puede estar incurriendo también en delitos cuando falta a los principios de la ética. Sí tiene que ver la ética con el derecho. Lo otro es la formación académica. También encontramos que muchas veces, como se llega en ocasiones, especialmente a los altos cargos, por recomendación política o por esa correría que se tiene que hacer mendigando los votos, se llega sin el suficiente conocimiento y entonces uno encuentra fallos deplorables, así como hay fallos excelentes, porque, repito, a mí no me gusta generalizar porque también es injusto. Hay fallos excelentes,
Hay decisiones judiciales que verdaderamente merecen todo nuestro respeto y toda nuestra consideración y que enriquecen la cultura del Estado de Derecho. Pero hay otros fallos que sí son deplorables, en donde uno encuentra que la motivación no corresponde a la decisión. Por ejemplo, el padre seguramente estará pensando en esos principios de la lógica que nos conducen al silogismo, en donde tenemos que relacionar la premisa mayor con la premisa menor y llegar a la conclusión. Pues muchos fallos que deberían corresponder a esos principios no corresponden. Entonces uno va leyendo el fallo, inclusive de altas corporaciones de justicia, va leyendo el fallo y dice esto va para tal decisión. Y se encuentra en la parte resolutiva, en el último parrafito. Sin embargo, a pesar de todo lo dicho en este caso, lo contrario. Y así se falla lo contrario. Otro problema de la administración de justicia, la independencia, la falta de independencia. Se está perdiendo independencia, se está perdiendo autonomía, precisamente por la politización que hemos señalado tanto la doctora Elda como yo. La politización lleva a la pérdida de la independencia. Y esa pérdida de independencia es sumamente grave en materia de administración de justicia. Para tocar la corte a la que pertenecí, la Corte Constitucional, encuentro fallos que realmente no son independientes. Y a mí me da mucha pena con los señores magistrados. Pero muchas veces se depende de la opinión. Me falta una cantidad, pero bueno, entonces termino rápidamente, aunque iba a referirme al formalismo, a las ritualidades, hay que tutelizar los procesos ordinarios, a la pérdida de confianza, a la vergüenza que causan ciertos carteles como el cartel de la toga, que es una vergüenza para el país, y quería hacer unas alusiones a la Corte Constitucional. Pero voy a tomarme un momento para referirme a esto, a que la Corte Constitucional en algunos fallos depende no de la Constitución. Inclusive ha llegado a reformar la Constitución. El artículo 42 de la Constitución, por ejemplo, que habla de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, o la unión permanente también es entre un hombre y una mujer. No, pues la Corte vino alegremente y por decisión de tutela cambió el texto constitucional. A la Corte le corresponde defender la Constitución, no modificar la Constitución, porque es un órgano constituido. No puede cambiar la Constitución, y lo cambió. Y entonces, hoy por hoy, la familia se constituye no por la unión entre un hombre y una mujer en matrimonio o fuera del matrimonio, sino que se constituye la unión de un hombre con varias mujeres, una mujer con varios hombres, dos mujeres, en fin. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero también la Corte palpa por la filtración, que es algo indebido hoy por hoy. Los fallos de la Corte deberían ser públicos, las audiencias de la Corte públicas, para que todo el país conociera exactamente qué dice la Corte. Pero la ley establece que son reservados. Todas las salas de la Corte son reservadas, en donde se decide, en donde se vota. Pero a veces filtran las ponencias, y una vez filtrada la ponencia se palma, en una palmaria violación de ese criterio que debería imperar en la Corte, se verifica qué están diciendo las redes sociales, qué se está diciendo en los medios de comunicación, orientando hacia el fallo. Eso no es justicia independiente. Bueno, yo, como me
me avisaron ya que ponga fin a mi intervención y me disculpan que me haya extendido un poco. Pues entonces hasta aquí llego, padre. Muchísimas gracias. Doctor, qué gusto escucharlo. Sin duda alguna, escucharlos a ustedes dos, a la doctora Elda y a usted, doctor José Gregorio, ha sido maravilloso. Han abierto mejor una cantidad de puntos y de puntas que son necesarios y que sin duda alguna no los vamos a lograr concluirlos todos hoy. Quedan puntos suspensivos que sería interesante y menester en otra ocasión. Hablamos de muchos temas, pero aquí hay una pregunta que quiero hacerles a los dos. Es de uno de nuestros televidentes. Las leyes representan los intereses de los legisladores más que los derechos de los ciudadanos. ¿Hasta cuándo será posible una justicia con equidad? Esa es la pregunta. Doctora Elda, luego doctor José Gregorio. A ver. Sí y no. Porque se supone que el legislador, si nosotros fuésemos una ciudadanía coherente al momento de emitir el voto para la elección de los congresistas que van a nuestro legislativo, pues no representarían los intereses de ellos, sino la voz de toda la ciudadanía. Y en esa medida la ley entonces sería una ley que consulte los bienes y la protección de los bienes esenciales del Estado, porque es que la ley no puede, en un Estado de derecho democrático, proteger solo intereses, sino proteger bienes esenciales para la convivencia pacífica nacional, la convivencia armónica y el desarrollo de ese Estado. Entonces, ese es el deber ser. Efectivamente, hoy hay algunas leyes, muchas, más de las que nos gustaría, que no están protegiendo bienes esenciales, sino intereses de algunos sectores representados en el legislativo. Parte de esa verificación de si la ley está protegiendo solo intereses o de verdad está protegiendo bienes esenciales es la revisión que hace la Corte Constitucional sobre la exequibilidad o no de esas leyes. Así que allí hay una primera actuación del Poder Judicial en ese control. Y algunos son del criterio que más que buenas leyes lo que se necesita es buenos jueces, porque un buen juez puede dar la aplicación sabia de una ley que no sea tan buena. ¿Hasta cuándo tendremos una aplicación de la ley equitativa, justa y proba? Yo pienso que en la mayoría de los casos en el país la administración de justicia es equitativa, justa y proba. Lo que pasa es que vemos más los casos que no lo son y que se publicitan más. Pero yo podría casi que afirmar por la experiencia diaria de más de 30 años en el ejercicio profesional que el 90% de los casos en los que los jueces administran justicia es una justicia recta. Muy bien, doctora. Doctor José Gregorio, sobre esta pregunta particular, ¿cuál es su opinión? Bueno, la equidad la entendemos como la justicia en el caso particular, es decir, considerando la situación concreta, por eso no se puede generalizar y, por ejemplo, establecer en una ley que todos los casos serán resueltos de la misma manera y los jueces no podrán resolver de la misma manera, porque hay que verificar cuáles son las características del caso y entonces el juez, como muy bien lo dice la doctora, puede cristalizar la justicia y realizar la equidad en el caso particular sobre la base de una adecuada interpretación de la ley o de la Constitución en su caso. Pero
aquí quiero referirme al concepto de interpretación. La interpretación no es hacerle decir a la ley lo que a uno le conviene que diga. La interpretación debe fundarse en unos elementos jurídicos que no son fáciles de establecer. Interpretar una ley no es hacer lo que están haciendo en muchos casos, trayendo un elemento que se le ocurre al intérprete, bien sea el abogado o el juez, el magistrado, y se le ocurre, voy a interpretar la ley en este sentido, así sea diciendo o haciéndole decir a la ley lo contrario de lo que la ley realmente dice. No. Eso no es interpretación. Eso es desfiguración de la Constitución o de la ley según el caso. Para yo llegar a una conclusión sobre cómo interpreto una norma jurídica, cómo hallo su contenido y cristalizo su contenido, teniendo en cuenta criterios como la teleología, como el sentido mismo que tiene en lógica y en derecho la ley, tengo que utilizar una hermenéutica y hay unos principios de hermenéutica. Pero no es eso, de que yo interpreto la ley así porque sencillamente me provocó interpretarla de esa manera, no. Es que eso no es de provocaciones o de conceptos que cada cual quiera realizar para su propio beneficio o para el beneficio de otro. No. O para perjudicar a otro. Tampoco. Eso es delicado desde el punto de vista jurídico y yo no creo que se pueda realizar la equidad, que es justicia del caso particular, si no se sabe administrar justicia. Uno de los temas tocados por ambos fue el tema de la congestión judicial, que lleva a la lentitud de los procesos y que se siente en el escenario público de que es una justicia inepta. Es un poco el sentir y la opinión de los ciudadanos. Hay una pregunta sobre el particular. ¿La congestión se debe a ineptitud de los funcionarios que entran a la rama con procesos que no son muy claros? Se indica inclusive un poco oscuros y políticos. Esa es una de las causas de esta congestión, que no está muy claro esta incorporación de funcionarios y que los hace no tan aptos para el ejercicio de la justicia. Es una pregunta de uno de los televidentes. Yo no pensaría que se deba a ineptitud de los funcionarios que ingresan a la rama judicial. Incluso a nivel de municipales, circuito y tribunales, el proceso de selección de los funcionarios es un proceso complejo, buscando excelencia, que tiene que ver con pruebas de conocimiento y luego con un concurso que los prepara para el ejercicio. Pienso que tiene que ver más con una mayor demanda de justicia que la capacidad instalada que pueda responder, con procedimientos complejos, con la necesidad de adecuar esos procedimientos. La tutela nos demostró que es posible resolver procesos rápido. Necesitaríamos volver tan ágiles los procedimientos ordinarios como es el procedimiento de tutela, pero no necesariamente a ineptitud de los funcionarios. Hay algunos, claro, que no son lo suficientemente aptos, pero me atrevería a decir que son los menos. Pero no es la gran mayoría. No es la gran mayoría. Doctor, ¿qué nos dice sobre esta apreciación de nuestro televidente? Yo estoy de acuerdo con la doctora Elda. No es por eso, aunque pueden existir, como yo lo dije, casos de sentencias sumamente mal estructuradas, mal programadas por mala preparación de algunos funcionarios. No se puede generalizar. Pero yo creo que la congestión y la morosidad se deben a muchas causas. No hay una sola causa. Una de las causas que la doctora señala es precisamente la
mucha demanda de administración de justicia. Eso es verdad. Pero también, ¿por qué hay tanta demanda? Especialmente en el campo penal. Porque nosotros no tenemos, infortunadamente, una política criminal. Aquí, como decía, hay muchos sistemas, ¿no? Pero fuera de eso, aquí todo lo quieren convertir en delito. Cada vez que pasa algo que llama la atención, que genera en la comunidad preocupación, entonces convirtamos eso en delito o aumentemos las penas o consagremos la cadena perpetua. Y nunca se llega realmente a administrar esa justicia que está prevista, ¿no? Entonces, los casos permanecen en los juzgados a la espera de decisión y en los tribunales, pero además resulta que vienen esas actuaciones de algunos colegas abogados que gustan de alargar y alargar y alargar los procesos, y entonces utilizan tretas para alargar los procesos, ¿no? Entonces, todo eso contribuye a la congestión. Y también el hecho de que no hay un suficiente presupuesto para designar un mayor número de jueces. En algunos casos es necesario que sean designados más jueces para que se puedan atender más casos, porque tampoco se trata de poner a los jueces a correr para que fallen mal, porque un caso, no todos los casos, repito, son iguales, entonces un señor juez tiene que tomarse su tiempo para estudiar el caso, para cotejar las pruebas, para valorar las pruebas y para tomar su decisión. Entonces no podemos tampoco poner a correr a los jueces y el pobre juez tiene 5.000 o yo no sé cuántos procesos, ¿no? Y que tiene que resolver ya, y entonces algunos dicen hay que acusar a ese juez por moroso. No necesariamente. Hay que ver institucionalmente cómo hacemos para que pueda haber una más rápida administración de justicia y para que se descongestione. Pero eso unido a una política criminal que no todo lo criminalice. Repito, no todo puede ser delito. Eso en materia penal. Y en materia civil, administrativa, etcétera, yo creo que sí es muy importante. Bueno, en el campo administrativo no es tanto, pero en el campo civil y comercial hay que dar mayor posibilidad de la solución de conflicto por medios alternativos. No todo tiene que congestionar los despachos judiciales. No todo tiene que congestionar los despachos judiciales. Yo creo mucho en la conciliación y creo mucho también en el arbitramiento. Doctor José Gregorio, doctora Elda y todos nuestros televidentes a quien agradecemos su sintonía ahora y la reproducción del programa. Hay muchos sacerdotes, vicarios, arciprestes, párrocos, muchos sacerdotes de nuestra arquidiócesis y más allá de ella que están muy expectantes de un tema que es espinoso. Es el tema que nos está hoy ofreciendo nuestra cultura, la cultura actual, esa cultura moderna y posmoderna, pero sobre todo temas que tienen que ver con el aborto, la eutanasia, el matrimonio, la familia y la ideología de género que va filtrando todos, inclusive de pronto puede aparecer como los fallos que pudiera uno ver como que se inclinan frente a ciertos tipos de ideologías. Cómo dar una palabra, cómo exponer, ojalá pudiéramos ser un poco más amplios, pero unas líneas de pensamiento de ustedes que tienen todo ese bagaje en el derecho y en el ejercicio del mismo sobre estos grandes temas. Vuelvo y los pongo sobre la mesa, porque son temas que sé que los padres están expectantes. El aborto, la eutanasia, todo lo que está hoy moviéndose en el tema del matrimonio, todo lo que está tocando con el tema de la familia y esa jurisprudencia que se está dando sobre el tema de la familia, que se está viendo tocada en sus cimientos, y lo que recorre esto, que uno lo ve de afuera, la ideología de género y otras más. Quedan ustedes, doctora, por favor, frente a estos gruesos temas. Me pone.
A mí el toro de primera. A ver, hay que considerar que estos temas que han sido tratados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional principalmente, son temas en los cuales yo me atrevería a decir la Corte en muchos casos ha hecho lo que ahora nos mencionaba el doctor José Gregorio Hernández. Ha legislado, ha modificado la Constitución porque ha adoptado la posición del activismo judicial. Es decir, es una postura según la cual el juez no resuelve sobre la ley que tiene allí, sobre lo que dice el texto legal, sino sobre el estado que espera, la norma que espera prefigurar y las posturas filosóficas e ideológicas que ese juez tiene y quiere ver reflejado en ese futuro de la legislación. Y entonces el juez no solo dice el derecho que está, sino que comienza a prefigurar el derecho futuro. En esa medida, ese activismo judicial ha llevado, en mi criterio, a la Corte Constitucional colombiana a plantear lo que espera de la legislación, incluso en algunas de esas sentencias le ha planteado al Congreso que esas decisiones están allí mientras el Congreso resuelva legislar al respecto y les da incluso plazos perentorios para que legislen al respecto, pero con algunos lineamientos y con algunos postulados. Postulados que obedecen, repito, a la posición filosófica e ideológica de algunos sectores de la judicatura, específicamente de la Corte Constitucional. Y en esa medida entonces, pues es el derecho que se avisora, que se quiere por el juez y no el derecho que está diciendo en ese momento. Es un riesgo grande porque el juez tiene que estar sometido al derecho vigente, no al derecho futuro. No es papel del juez el prefigurar el derecho futuro, sino el aplicar el derecho vigente. Pero también es papel del juez el decir cuál es el significado actual de una determinada norma, del contenido de una determinada norma que puede evolucionar. Allí hay que ser muy ponderado y muy juicioso y a veces yo me atrevería a decir, nuestra Corte Constitucional en todos los casos no lo ha sido y ha dictado fallos que prefiguran formas de aplicación del derecho contramayoritarias. No es la postura ideológica de la mayoría de la población o de un sector importante de la población que ve violentados sus principios, que ve violentadas sus ideologías frente a la imposición de otras posturas ideológicas y filosóficas. Muy bien, doctora. Doctor José Gregorio, sobre este particular, ¿cuál es su apreciación, su opinión? Bueno, además de lo que ha dicho la doctora Elda Patricia, tengo que referirme, y me perdonan que lo haga, a decisiones adoptadas por la Corte Constitucional cuando tuve la oportunidad de ser magistrado. Porque ocurre que la Corte Constitucional no siempre ha dicho lo mismo en estas delicadas materias. En materia de aborto, por ejemplo, la Corte en dos fallos, uno de 1994 con ponencia del doctor Antonio Barrera Carbonell y otro del cual tuve la ocasión de ser ponente en el año 1996, acogió una norma que está vigente, que está plasmada en el Pacto Internacional, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana
de Derechos Humanos que dice claramente, expresamente, que el derecho a la vida comienza desde la concepción. Eso lo dice la norma internacional y hay aquí un bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad incorpora lo que señalan los tratados a nuestro ordenamiento jurídico, se constituye un todo que debería respetar el juez constitucional, porque, repito, el juez constitucional no es un juez constituyente. La Corte es un órgano constituido que tiene que obedecer lo que establece el ordenamiento jurídico y tiene que hacer respetar la Constitución por parte de las normas inferiores. Entonces, resulta que esos dos fallos que hicieron tránsito a cosa juzgada material fueron después desconocidos por la Corte Constitucional. Ya nos habíamos retirado de la Corte y los nuevos magistrados decidieron, sobre pretexto de cambiar la jurisprudencia, y no soy enemigo de los cambios de jurisprudencia. Los cambios de jurisprudencia son importantes para que la jurisprudencia esté a tono con la evolución de los acontecimientos en materia social, en materia económica, en materia de política internacional, en fin. No soy enemigo de los cambios de jurisprudencia, pero los cambios de jurisprudencia tienen que ser sostenidos y sustentados. Cuando digo que hubo cosa juzgada material, me estoy refiriendo a que las normas que consagraban para el aborto unas determinadas penas inferiores cuando se tratara de un embarazo en caso de violencia sexual, por ejemplo, pena inferior, pero de todas maneras pena. Porque de todas maneras el aborto, lejos de ser un derecho, es un delito. El aborto es un delito. Se trata de quitarle la vida al que está por nacer. Si la vida, como dijo el Pacto de San José de Costa Rica, tiene vigencia desde el momento de la concepción, pues entonces el aborto en sí mismo es un delito. La Corte vino y cambió. Y no solamente cambió el criterio que ella había sentado en dos fallos anteriores, sino que, además de cambiar, no digo yo la jurisprudencia, sino el análisis de fondo de las normas, vulnerando la cosa juzgada material. Les explico, cosa juzgada material porque las normas respectivas en el nuevo código fueron modificadas. Aquellas, es decir, no modificadas, fueron reproducidas en el nuevo Código Penal, pero estaban antes, igual, con el mismo contenido, y esas normas fueron declaradas exequibles en su momento por la Corte. Entonces, vienen después del cambio de código y dicen, como es una norma distinta, entonces podemos analizarla también olvidándonos del fallo anterior. No, porque es que hay cosa juzgada material o sustancial, el mismo contenido. El mismo contenido no lo puede la Corte examinar con dos ópticas contrarias. Después, mediante acciones de tutela, dijeron o mediante decisiones de revisión de fallos de tutela, dijeron más adelante otros magistrados que el aborto es un derecho y que es un derecho sobre el cuerpo de la mujer. A mí me perdonan, yo puedo parecer retrógrado en estas materias, pero es que yo no creo francamente que se trate de algo relativo al cuerpo de la mujer. Es que no se trata de cortarse el pelo o las uñas. No. Se trata de una vida distinta, de un ser diferente que es el que está allá en el seno de la mujer. Ese no es el derecho. Pretender que ella, como manda sobre su cuerpo, entonces no importa la otra vida. Yo francamente no coincido.
Respeto mucho los fallos de la Corte, claro, los respeto y hay que acatarlos, pero no los comparto. Y menos aún comparto que siga adelante una marcha ahora para revisar las causales que la Corte consagró, las causales para que el aborto se entienda como una causa de justificación desde el punto de vista penal y para que entonces, por lo tanto, no haya pena en esos tres casos que la Corte contempló. Violencia o traslado del óvulo, violencia sexual, traslado del óvulo sin consentimiento de la madre, inseminación artificial, o el caso de correr peligro la vida o la salud de la madre. Entonces ahora lo que se está programando es eliminar las tres causales que la Corte estableció, ir mucho más allá y consagrar de una manera abierta y total, inclusive sin importar el tiempo de gestación que lleve ese ser en el vientre materno, sin importar eso, pues que pueda haber el aborto como un verdadero derecho, cosa que no comparto. En el campo de la eutanasia, me perdonan que me extienda, pero estas cosas hay que explicarlas bien. En el caso de la eutanasia, en el año 97 tuve la ocasión de salvar mi voto frente a la ponencia que presentó en su momento el doctor Carlos Gaviria Díaz, que en paz descanse. La ponencia del doctor Gaviria finalmente fue acogida por la Corte con 4 salvamentos de voto y una aclaración de voto, la del doctor Eduardo Cifuentes, que parece más un salvamento, es más fuerte la aclaración de voto que nuestro salvamento. Pero bueno, en esa ocasión se dijo que se reconoció primero que es un homicidio, porque ahora están diciendo, el otro día en un programa radial un señor me increpó diciendo que yo estaba atrasado porque la eutanasia no es un homicidio. Claro que sí es un homicidio. Lo dijo la Corte de esa época, pero es que lo ha dicho la ley. Se llama homicidio pietístico o piadoso, cuando una persona padece dolores extremos y está en una situación en que su dignidad está afectada, entonces que pueda haber la eutanasia. Eso es lo que contempla la norma y la norma establece una pena inferior, pero la Corte Constitucional dijo en ese caso hay una causal de justificación. ¿Cuándo se justifica? Cuando sea el que decida sea el médico tratante y cuando se trate de un enfermo terminal. Yo me permití apartarme de esa sentencia porque la Corte lo que hizo allí fue legislar. Eso lo ha debido decir el legislador y no la Corte. Y porque además esto de limitar al médico tratante, bueno, pero ¿por qué el médico tratante? Y entonces el hijo que pasa frente al padre y lo ve en ese dolor y en esa angustia y en esa situación y mata al padre, aplica la eutanasia, entonces ese sí se va para la cárcel, pero si es el médico tratante, no. Y en el caso del enfermo terminal, pues también decíamos en el salvamento de voto, pues si vamos a eso, ¿por qué condicionar al enfermo terminal si puede haber una persona con terribles dolores y padecimientos que no se encuentre en una fase terminal, pero que se encuentre en la misma hipótesis a la que se refiere la Corte, si ya estamos en eso? Y finalmente, pues está que la autorización de la persona, entonces, que dé la autorización. Bueno, y si es un niño que no se puede dar a entender, que un niño de 1 año que no se puede dar a entender, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En fin, en cuanto la Corte acaba de modificar mediante reciente sentencia lo del enfermo terminal y entonces dice que puede ser para cualquier situación en que la persona afronte las posibilidades de no muerte digna y no tienen en cuenta que hay unos paliativos que pueden perfectamente ser aplicados. Ese es mi enfoque, padre, al menos sobre esos 2 tipos de fallos. Yo respeto, repito, los fallos de la Corte Constitucional,
No los comparto y creo yo que el Congreso debería entrar a legislar como la misma Corte se lo ha solicitado ya, le ha hecho el llamado, no solicitado, le ha hecho el llamado ya varias veces, de que legisle, porque es que al que le corresponde decidir sobre eso es al legislador, no a la Corte Constitucional, y menos aún si lo que hace la Corte es modificar la Constitución. Doctor, muy clara la posición, sumamente contundente, y nos pone un escenario muy interesante en ese conocimiento que debemos de tener todos sobre estas jurisprudencias y sobre todo la ley fundamental del respeto y el derecho a la vida en el principio y en el final. La doctora Elda tiene algo más que agregar sobre el tema. Sí, yo quería hacer una acotación frente precisamente a las decisiones de la Corte Constitucional en materia de aborto y de eutanasia. No obstante que por mi ejercicio profesional yo me he destacado por propugnar por la protección de los derechos de las mujeres, soy del criterio que matar a otro jamás será un derecho humano fundamental. Y en esa medida, entonces, no puede ser un derecho humano fundamental abortar, ni puede ser un derecho humano fundamental la terminación anticipada de la vida del enfermo terminal, con o sin su autorización. Porque un homicidio es la muerte intencional o accidental de un ser humano por otro. Esté o no esté justificado, eso habría que analizarlo en cada caso particular, si actúa o no actúa una causal de justificación, pero el hecho de que el homicidio esté justificado no hace que deje de ser un homicidio. O en el caso de tener la autorización del paciente, la asistencia a un suicidio, que también implica pena y que podría o no podría estar justificado en cada caso concreto. El problema cuando se fija una jurisprudencia que legitima estas actuaciones es que está abriendo un patrón general que es legislar y no fallar en cada caso concreto. Igual ocurre con el aborto. No se necesitaba una jurisprudencia de la Corte Constitucional para que operase en cada caso concreto el análisis frente a la mujer o frente al médico que practicaba el procedimiento de si existía un estado de necesidad que justificase ese aborto o si existía una no exigibilidad de otra conducta, causales de justificación previstas en la ley penal, pero que no consagran el sagrado derecho, entre comillas, de las mujeres de abortar. Porque es que mi derecho fundamental como ser humano llega hasta el punto en donde empieza el derecho fundamental del otro. Y el feto no es un tumor en el cuerpo de una mujer, es otro ser humano que está allí creciendo y formándose. Entonces, mi derecho fundamental a la vida como mujer tiene que consultar la protección del derecho fundamental de ese otro, que además es un sujeto de especial protección porque no tiene forma de ejercer sus propios derechos, no tiene forma de exigirlos, no tiene forma de protegerlos. Y entonces allí, para yo poder matar a ese otro, que es independiente, distinto y distinguible desde que es un cigoto, es decir, desde que es una célula fecundada y que ha iniciado su proceso de partenogénesis, pues tengo que ver si estoy en una causal o no de justificación que me permita atentar contra esa otra vida, que es completamente distinguible. Entonces allí los derechos de las mujeres embarazadas no son absolutos,
son como todos los derechos de los seres humanos en la vida social interrelacionados con los derechos de los otros. Y para disponer de ellos tengo que consultar que no toque y afecte los derechos de los otros. Doctora, interesante su posición, que es una posición evidentemente muy importante que debemos de conocer todos y vivirla sin duda alguna, y que debemos de estar informados. Y que toca una frontera muy interesante que no la vamos a desarrollar acá, y es la que tiene que ver con el bioderecho, que es un tema muy interesante de profundizar. Lo haremos en otro momento. Una línea también de reflexión que yo esperaría de ustedes, argumentos contundentes sobre el tema. ¿La legislación hoy se hace sobre las minorías o sobre las mayorías? Ahí está haciendo curso un tema dentro de la opinión de todos los colombianos, y es que se está legislando en favor de unas minorías y en contra de unas mayorías. ¿Es esto cierto, y cómo entender esta situación? Doctor José Gregorio. Bueno, no se trata de mayorías o de minorías, porque repito lo que dije antes. La justicia tiene que ser suficientemente objetiva, tiene que estar, si ustedes me admiten la expresión, por encima de lo que opinan unos u otros. La justicia implica, como también lo manifestaba, decir el derecho. Entonces, si yo soy juez o soy magistrado y tengo que resolver un asunto específico y concreto, yo no me puedo poner a consultar. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy por hoy. No me puedo poner a consultar a ver si hay una mayoría de personas, si es popular la decisión. En estos casos del aborto y de la eutanasia o del matrimonio de personas del mismo sexo, se suele buscar como un apoyo dentro de lo que denominan el derecho el estado de opinión. Y entonces, no, un juez no se puede dejar influir por eso. No se puede fallar ni para las minorías ni para las mayorías. Las minorías tienen una protección a la luz del derecho a la igualdad en el artículo 13 de la Constitución. Se dice claramente que el Estado dará un trato especial a personas que por su indefensión o por sus condiciones específicas merezcan ese equilibrio que les puede suministrar el Estado, porque no se trata de un igualitarismo, sino de un derecho a la igualdad real y material. Y en ese sentido hay minorías que merecen protección especial, pero no es que cada vez que vamos a adoptar una decisión tenemos que tener en cuenta qué dice la minoría o qué dice la mayoría. Las minorías requieren protección especial, y en distintas materias decide la mayoría, pero decide no en procesos judiciales ni en procesos jurídicos, sino en procesos políticos. Y eso es lo propio de la democracia. Entonces, ya en la democracia, vamos a elegir presidente de la República, vamos a elegir senadores, etcétera. Ahí sí nos toca que gana ¿quién? La mayoría. Aunque desde luego hay reglas que hoy le otorgan a la minoría, a la que fue derrotado y que está en la oposición, le otorga posibilidad de ejercer unos derechos que a propósito no han sido muy bien respetados en la última época. La oposición tiene unos derechos y tiene la posibilidad de hacer valer sus criterios y sus conceptos, al menos exponiéndolos. Pero reitero, padre, el asunto no es lo de justicia, no puede ser de mayorías o de minorías ni de opinión. Es de derecho y tiene que resolverse en derecho por parte de cada juez y de cada magistrado.
Absolutamente claro y conforme y de acuerdo, doctor. Doctora, sobre este particular tiene usted sobre otras este opiniones. particular, siguiendo la línea inicialmente trazada por el doctor José Gregorio, habría que decir que así como al juez le es extraño en su proceso de construcción de la decisión lo que opine la mayoría o lo que opine la minoría, sino lo que pasa en el caso concreto y específico. Cosa diferente ocurre en la conformación de la ley. El juez trabaja con una ley ya expedida, interpreta y aplica una ley ya expedida y vigente al momento en que resuelve un caso concreto. Y lógico, con el bagaje de los precedentes jurisprudenciales que han sentado las altas cortes en esa misma materia. Pero el legislador funciona diferente. El legislador, que es quien profiere la ley, sí se rige en la votación para la expedición de la ley en leyes y reglas parlamentarias que tienen que ver con la votación mayoritaria, es decir, la votación de bancadas o la votación libre si en un determinado momento no se está aplicando la ley de bancadas de cada senador o de cada representante a la Cámara por leyes de mayoría. Lo que pasa es que esa mayoría, al expedir la ley, no puede ni desconocer el carácter pluralista del Estado colombiano, es decir, no todos somos iguales en el Estado colombiano, no todos tenemos los mismos criterios filosóficos e ideológicos, no todos profesamos la misma fe, algunos profesan otra fe, otros más son ateos, por ejemplo. Entonces el Estado colombiano es un Estado pluralista, no confesional, que tiene que brindar especial protección a las minorías, y al expedir la ley, el Congreso tiene que consultar los principios mayoritarios para la expedición, la protección especial de las minorías y el carácter pluralista del Estado colombiano. Y al momento de expedir esa ley, allí sí surten o tienen efecto las reglas de mayorías y las reglas de minoría. Muy bien, doctora, gracias. Nos quedan 5 minuticos. El tiempo ha sido realmente muy bien aprovechado y quisiera terminar, no sin antes agradecerles a la doctora Elda, al doctor José Gregorio, su magnífica participación en este conversatorio que hace la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Medellín con una perspectiva. ¿Cómo se sueñan ustedes que debería ser, si eso nos lo pudiéramos permitir como ejercicio, la justicia en Colombia? ¿Para qué? Con la tesis que nos planteó el doctor desde el principio, la justicia es para todos, y no para los de Ruana, sino para todos, debería ser ese ideal de justicia en un país que busca estar mejor, estar en paz y vivir, como dice el Papa, en Fratelli Tutti, como hermanos, una verdadera justicia social. Doctor José Gregorio y doctora Elda, lo más precisos, porque nuestro tiempo se nos está ya acabando. ¿Qué sería? Bueno, como persona, como abogado, como exmagistrado, sueño con una justicia en que se lleve a la práctica el derecho. Es decir, si el derecho nos suministra una serie de elementos del derecho, mirando los hechos respectivos, el juez, el magistrado, las altas corporaciones tienen que realizar el derecho, no el interés político, ni de ninguna persona, ni el propio beneficio, ni el beneficio familiar. Por eso es tan importante que elementos como los impedimentos, las recusaciones, operen, y también que opere ese conocimiento del derecho que se supone lo tienen los magistrados y los jueces en mayor medida que las demás personas. Elda. A ver, yo soñaría una administración de justicia que desde los cargos de las más altas cortes hasta el último de los jueces fuese elegido
por un procedimiento de méritos. Es decir, que terminara con la ronda de la ignominia para la elección de los altos magistrados. Que además ese proceso de selección escoja jueces independientes, no politizados, no ideologizados, jueces que entiendan que el sagrado ejercicio de la administración de justicia es una función fundamental para el Estado, que además estén adecuadamente remunerados, que consagren su vida a esa labor funcional indispensable, no a otras actividades, que estén adecuadamente distribuidos en el territorio nacional, es decir, que haya tantos cuanta la demanda de administración de justicia requiera, dotados de los recursos necesarios con la cantidad de empleados probos y eficientes necesarios y que ajusten su ejercicio a la aplicación de un derecho que haya sido también legislado con justicia para que puedan ser equitativos en la solución del caso concreto. Nos han dicho por el interno unos poquitos minutos que yo quiero aprovechar y es un tema que da para muchas cosas. Voy a ser concreto. ¿Cómo superar hoy el tema que es muy duro, que es complejo, que yo sé que ustedes tan rectos en el tema de la justicia lo sufren, y es el tema del espectáculo y la justicia, o la justicia espectáculo, que hoy vivimos y padecemos? Es lo último que en tiempo nos han ofrecido y regalado. Aprovechémoslo. Doctor, ¿usted qué dice? Bueno, la administración de justicia, en especial en las altas corporaciones, tiene también que establecer una comunicación con la población. Es necesario. Mire usted, padre, que muchas veces ocurre que un fallo mal presentado en los medios de comunicación da lugar a confusiones. Alguna vez nosotros proferimos en la Corte Constitucional una sentencia relativa a la terminación del contrato de trabajo para las personas que hubieran durado 6 meses en una situación de enfermedad ya que no se curaba. Se declaró eso exequible, eso estaba en la norma. Y resulta que en algunos medios apareció el gran titular: la Corte autoriza a despedir a todos los enfermos de SIDA, que era la enfermedad en ese momento en vigor, que la Corte, y la Corte no mencionó para nada el SIDA, pero así se presentó. Entonces, las Cortes sí deben establecer una comunicación con el público, pero no puede ser esa comunicación que convierte la justicia en espectáculo, porque de eso no se trata. Lo que pueden hacer es informar el contenido de los fallos en términos sencillos y ya, nada más. Tomar decisiones para dar espectáculo, como lo que muchas veces ocurre, ¿no? Me parece que no corresponde. Yo he criticado mucho decisiones recientes que se han expuesto como si se tratara de un espectáculo de circo. Eso no corresponde. Una cosa es informar y otra cosa es tomar la justicia como espectáculo. Gracias, doctor. Doctora Elda. A ver, el problema de la justicia espectáculo no es solo nuestro ni es nuevo. La justicia en parte siempre ha sido un espectáculo. En Grecia los juicios se hacían en el ágora, en la plaza pública. Durante la Edad Media las ejecuciones de los condenados eran públicos y eran un espectáculo para las masas que ejemplarizara. Y hoy por hoy en las democracias el juez tiene que dar razón de su sentencia. Lo que pasa es que lo debe hacer en la propia sentencia, no a partir de ruedas de prensa, ni de comunicados, ni de explicaciones por fuera de la sentencia. La sentencia debe ser tan clara que se explique a sí misma y además escrita para que la entienda todo el mundo, no solo escrita para que la entienda el superior, porque a veces se escriben sentencias que ni siquiera las partes las entienden.
sino que escribimos para que lo entienda el superior y para deslumbrar al superior, pero no para que lo entiendan las partes. Entonces, el juez debe explicarse en sus sentencias y son sus sentencias las que deben ser conocidas. Lo que pasa es que en la sociedad moderna son los medios de comunicación los que permiten ese contacto del juez y de lo que el juez ha dicho en la sentencia con el grueso del público. Haría falta procesos de capacitación por los jueces a los medios de comunicación para que puedan interpretar las sentencias correctamente y publicaciones adecuadas, periódicas, para los medios de comunicación que les permitan conocer el desarrollo jurisprudencial de las altas cortes o de determinados tribunales en determinado momento. Tampoco podemos privar a muchos de los abogados de lo que se ha convertido en una forma de litigio en los medios, que eso sí tendría que verse regulado por las consecuencias disciplinarias de los mismos. Son muchos los temas que nos han quedado pendientes. Ha sido realmente maravillosa este conversatorio con dos ilustres invitados. El doctor José Gregorio Hernández Galindo, la doctora Elda Patricia Correa Garcés, que muy amablemente han querido, sabiendo de sus muchas ocupaciones, regalarnos estas 2 horas con nosotros desde Medellín, para muchas partes donde nos están viendo, con sus conocimientos, su talento y su experiencia. Quiero agradecerles a la doctora Elda, al doctor José Gregorio en Bogotá, su conexión, su participación, y sabemos que nos quedan muchos temas, y esto es justo lo que suscita este conversatorio, temas, pero también posiciones claras, conclusiones y definiciones para nosotros como sacerdotes, como hombres de iglesia y a nuestros laicos en particular y a muchas personas que nos están viendo. El próximo mes de septiembre es el mes de la caridad, es el mes donde celebramos la Semana por la Paz, la Semana de los Enfermos, la Semana de las Personas Internas o Privadas de la Libertad, la Semana también de las personas en condición de sordos, de la población sorda, y es un mes que nos llama a servir, a ayudarnos, a ser benefactores de las causas sociales, pero también a ser voluntarios para el servicio de esta iglesia. Es una iglesia que necesita de ustedes y que tenemos que ponerla en el corazón misericordioso de tantas personas. Por eso quiero agradecerles además a Cosmovisión, al equipo técnico que de manera magistral y maravillosa nos ha ayudado y nos ha dado la oportunidad de salir por este canal. Son ellos los que generosamente nos han dicho sí a la propuesta de poderlo hacer en esta emisión y en este día. Al equipo de planta, al equipo de piso, al que está en los controles, a la dirección y a quienes dijeron sí a la propuesta que Pastoral Social hizo de poderlo hacer desde acá. A todos ustedes, a los sacerdotes que nos acompañan desde allá del otro lado, a quienes nos apoyan y sobre todo a las 343 parroquias de la arquidiócesis a donde Pastoral Social siempre ha querido llegar y desea llegar, a su corazón, a su comunidad, a los laicos, pero especialmente, como nos lo dice el Papa y nos lo recuerda el señor arzobispo, a los más pobres y vulnerables, a aquellos a los cuales el Estado debe llegar, pero la Iglesia siempre en 21 años de historia, 21 siglos de historia, ha hecho presencia y permanencia. Muchas gracias, muy amables. Dios les pague, recen por nosotros, que nosotros rezamos por ustedes. No dejen de encomendarnos, no dejen de ver este canal que también tiene propuestas maravillosas, pero sobre todo, entendamos una cosa muy especial. La vida tiene un principio y está en las manos de Dios, y tiene un final y está en las manos de Dios y de ninguna otra persona más. Doctor José Gregorio, su despedida, por favor. De nuevo, muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias a la arquidiócesis, a la audiencia. Muy importantes las preguntas. Por supuesto, muy complacido de haber compartido estos micrófonos con la doctora Elda Patricia Correa, a quien le envío un saludo especialísimo. Hasta luego. Doctor, muchas gracias, muy amable.
esta es su casa y esperamos en una nueva oportunidad contar con su presencia y con sus conocimientos. Doctora Elda. Muchas gracias, padre Jaime Humberto, por su invitación nuevamente a estos conversatorios. Al doctor José Gregorio, un saludo y un abrazo fraternal. Fue para mí un honor haber compartido con él este conversatorio. A nuestra audiencia, gracias por habernos acompañado, por las preguntas tan pertinentes que nos hicieron, y a Pastoral Social de la Arquidiócesis también mis Dios les pague. Amén. Muchas gracias, muy amables. Les deseamos un muy buen día. Cuídense y seguimos sintonizados en los próximos conversatorios.